Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Agradecemos su sintonía en las frecuencias de Radio Educación, a través de Internet y también en las redes sociales, Facebook y YouTube. Les saluda con mucho cariño Edith Rojas en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijoiro. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Querida Edith, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, querido público. Gracias por seguir escuchándonos en el programa de Pandemia 48. Llevamos, Edith, 48 semanas grabando encerrados y a la distancia. Pero bueno, parece que ya la vacuna está ayudando, parece que estamos llegando a unos niveles de inmunidad de rebaño, porque al menos llevamos algunas semanas bajando los semáforos. Y eso ya es de alegrarse, que ojalá y pronto nos podamos dar un abrazo en el estudio, ya sin miedo, ya vacunados. A mí ya me toca bueno. esta semana la que entra. Así que ya cincuentones, ya estamos en la lista. Esperemos que sigan vacunando ya. Y pues vacúnense, querido auditorio, vacúnense. Verá que refuerza su sistema inmunológico, le va a ayudar a socializar sin miedo o con menos angustia, sin dejar las medidas, pero con menos angustia. Pero no obstante, que quienes ya se vacunaron y quienes están próximos a vacunarse, lo tomen como que tengamos que bajar la guardia. No, o sea, tenemos que continuar cuidándonos, tenemos que tomar en cuenta que esta pandemia nos cambió por completo, tenemos que modificar muchos hábitos. Continuemos cuidando también a las personas que nos rodean. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Juan? Un tema muy delicado en nuestra sociedad, pero que hace algunos siglos era lo normal. Entonces vamos a hablar del matrimonio infantil. Es lo que, como tú intitulaste el programa, las niñas no son esposas. A ver, que nos quede claro. Sin embargo, tenemos que hablar de los elementos históricos de todo esto porque hay culturas que lo traen bien arraigado en su vida cotidiana. Entonces, para eso, pues como siempre, nos vestimos de manteles largos y tenemos una gran invitada especialista en el tema. Así es, Juan, como tú lo dices, sí, el tema delicado, fuerte y no fuera de la realidad de nuestro país, porque sabemos que esta práctica ha existido por mucho tiempo y sobre todo en las zonas indígenas y principalmente en algunos estados de aquí de nuestro país, por mencionar algunos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y por eso nos dimos a la tarea de buscar un especialista que maneja el tema a la perfección y en esta ocasión está con nosotros Claudia Alonso Pesado. Ella es feminista, maestra en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y licenciada en Psicología por la UNAM con mención honorífica. Tiene diplomados en Género, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Estadísticas Aplicadas y Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos. Laboró 33 años en el servicio público, de los cuales 7 en el orden estatal como consejera del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y 26 en Gobierno Federal, en cargos de subdirección, dirección y dirección general, como en el Instituto Nacional Indigenista, Programa de Mujeres en Solidaridad, la CEF y por supuesto CIPINA. Actualmente es consultora en igualdad de género, educación, derechos humanos, derechos de niñez y adolescencia, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, rendición de cuentas, derechos políticos y paridad, diseño de políticas públicas, programas educativos, documentos programáticos, jurídicos y normativos. Desde el 2009 a la fecha es integrante de la Red Mujeres en Plural, en donde ha participado en las acciones para conseguir la paridad constitucional y las subsiguientes reformas federales y locales al respecto de paridad en todos los cargos y de violencia política contra las mujeres en razón de género.
También es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que tiene por objeto impulsar acciones a favor de la educación y la igualdad con perspectiva de género y la inclusión en el ejercicio del derecho a la educación. Buenas noches, maestra Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que estás aquí. Gracias por ayudarnos a entender este tema que es complejo, que tiene muchas aristas, que no es tan fácil nada más como criminalizar, porque imagínate, meteríamos una comunidad entera de la Sierra de Chiapas al bote. Entonces, ¿qué es el matrimonio infantil? ¿Qué podemos entender como matrimonio infantil? Bueno, pues mira, Juan Carlos, Edith, el matrimonio infantil se define aquella relación o aquella unión que se da con una menor de edad, ¿verdad? Con una mujer menor de edad, pudiendo ser el contrayente una persona también menor de edad o una persona adulta mayor de edad. Y hablamos de matrimonio infantil cuando se está hablando desde la formalidad, ¿no? En términos del registro civil, cuando acuden al registro civil, pero tenemos el fenómeno de lo que son las uniones, se llaman uniones tempranas o la unión libre, que es una práctica muy, muy frecuente en México, no solo en edades tempranas, es decir, en todas las edades tenemos más frecuencia de uniones que de matrimonios. Es muy importante tener este dato claro. Dato. Pero además ha ido reduciéndose el matrimonio en general, no me estoy refiriendo al infantil, el matrimonio en general ha ido descendiendo y ha ido creciendo las uniones, como le llamamos, uniones libres, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, aquí hay una definición clara, es cuando formalmente o en unión libre una persona menor, porque voy a preguntar también si el muchacho es el menor y hay mujer mayor, también funciona. Ajá. Entonces, sí, ya lo platicaremos porque vamos a ver que lo tradicional es al revés. Sí, las cifras no existen casi datos de ese segundo tipo que me mencionas. Ah, qué interesante, porque también ese es un dato que pues, nos habla de todo el machismo y el patriarcado, cómo ha hecho que la mujer esté desempoderada. Imagínense una chavita de 13, 14 años con un hombre de 30, 40. ¿Qué poder tiene la chavita ante ese señor? Y eso si la dejan llegar en su comunidad a los 13 o 14 años, ¿no? Porque ha habido casos donde las niñas son más pequeñas y ya las obligan a que eso platicaremos. Con otra persona, de todo, ¿no? Esto nos va a hablar la doctora Claudia Alonso Pesado, que está aquí en Sexualidad en tu propia voz, porque es un tema que tenemos que abordar para empezar, que sacarlo del closet, que ponerlo sobre la mesa y además, pues proponer soluciones. De esto vamos a estar platicando con la maestra Claudia Alonso. Recuerden que seguimos trabajando desde nuestra casa, así que si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que en la Edad Media las mujeres se casaban a los 12 años de edad? Durante la Edad Media, las uniones matrimoniales estaban a cargo de los padres. Incluso, ellos tenían pactado el futuro de sus hijos desde antes de su nacimiento. Sin embargo, se acostumbraba que las mujeres se unieran en matrimonio a los 12 años de edad, mientras que los hombres a los 14. De hecho, durante esta época era muy común que las mujeres se casaran con hombres mucho mayores que ellas. Incluso existen casos documentados de varias princesas que tuvieron que trasladarse a la corte de su futuro esposo a los 5 o 6 años de edad, con el fin de aprender el idioma local y conocer las tradiciones del país de su futuro marido. Durante la boda, los hombres y las mujeres solían disfrutar del festejo por separado y se encontraban solamente en la sala de baile. Al terminar el festejo, los recién casados iban juntos a la cama para consumar el matrimonio. Del artículo Las dificultades de los matrimonios de la Edad Media en el sitio web www.espanol.radio.mx.
Justo lo que nos mencionabas, Juan, de que el matrimonio infantil ha existido durante toda la historia de la humanidad, y un ejemplo que escuchamos aquí en la cápsula es lo que ocurría en la Edad Media. Y creo que tú eres un conocedor de esto y nos puedes sintetizar muy bien qué es lo que pasaba en esa época, antes de que empecemos a platicar con la maestra Claudia Alonso. Bueno, no existía la adolescencia. Según Joseph Kett, la adolescencia se va inventando en el siglo XVIII-XIX en las clases altas de Inglaterra y Estados Unidos, y esto va a dar un lapso para que de la infancia no se pase a la maternidad de niña a mamá, o de chavito de 14 a papá, imagínate. O sea, hoy nos da horror. En la época ya eran adultos, porque la edad adulta se alcanzaba con la pubertad. Es el caso de la Virgen María, ¿no? De María y José, que José era un hombre maduro, posiblemente en su segundo matrimonio, y María, en latín incluso, la mujer que no había menstruado y ya estaba dada en matrimonio, se le llamaba desposada. Y cuando ya menstruaban y se les daba en matrimonio, ya eran esposa. Entonces, cuando oímos la palabra desposada, significa a menores que no menstruaban, pero no era mal visto, porque bueno, era otra visión de la vida. Pero para eso tenemos un especialista que nos va a platicar y a ilustrar de esto que nos definió al principio de qué es el matrimonio infantil, pues un poco que nos platique qué piensa de todo esto histórico, desde cuándo existe el matrimonio infantil. Maestra Claudia Alonso Pesán. Mira, yo creo que el enfoque que ustedes le están planteando en esta conversación me gusta, es decir, el situarnos en la historia, incluso situarnos desde dos vías. Me voy a ubicar desde dos vías. Una vía es lo que es la infancia, es decir, cómo se construye cultural e históricamente el concepto de la infancia. Como lo bien señalaba Juan Carlos, bueno, es una construcción de la edad moderna que va teniendo referentes diferentes, ¿no? Incluso la palabra infancia quiere decir el de sin voz, ¿no? El que no habla, el que no habla, opina. El que no opina. Mi mamá decía, los niños oyen y callan, los niños oyen y callan. Eso es lo más interesante, cómo constructos históricos que anteceden el siglo XVI, desde el siglo XV, ¿no? Siglo XIV, XIII, siguen prevaleciendo. Son los constructos que hemos nombrado el adultocentrismo, es decir, esta idea que se va construyendo en el tiempo, en donde el niño, la niña van teniendo un papel que de no existir, de no verse, de pensarse que eran incompletos, seres que nacían para llegar a ser adulto, es decir, esta idea de que el paradigma de lo adulto es el ser humano completo, ¿no? Porque el otro es incompleto, es un adulto en chiquito, ni siquiera es considerado como persona, ¿no? Y se les podía abandonar, y se les podía castrar para vender a la parroquia. O las, en el caso más hacia las mujeres, pues también las asesinaban, ¿no? Es decir, claro, la infancia en cierto momento histórico va teniendo un papel diferente. Y es en el siglo XX cuando se van consolidando la construcción de la igualdad como un elemento de la edad moderna, en donde todas las personas son iguales, es donde las teóricas, los teóricos, los que se nombran niñólogos, ¿no? Los que empiezan a debatir y a construir lo que implica la niñez, pues también van advirtiendo cómo en la llegada del capitalismo, la mano de obra de la infancia tiene un valor muy importante porque es altamente explotable y como a nadie los cuida o como nadie los atiende en esta visión de cuando estabas fuera de la familia, pues eras un sujeto al que habría que entonces también proteger y cuidar desde esta visión ya de la institucionalización de los niños, ¿no? ¿Cuándo se concibe? ¿Hay algún evento, una convención mundial de la ONU o algo así, donde se haya declarado que el niño es persona? Sí, claro, en la Convención de los Derechos de la Niñez. Pero antes, o sea, lo que es importante es que hay antes ciertas organizaciones en el mundo que empezaron a impulsar. Por ejemplo, Save the Children es una organización que ha estado empujando permanentemente los derechos de la infancia desde antes de... Increíble, ¿no, Claudia? Que antes de los 70s
no se Sí. considerara al niño y a la niña persona. Bueno, déjame te digo una cosa, es decir, México en el 90 y apenas en el 2014, o sea, llegamos 20 años tarde. A ver, restémosle al 2014, ¿Qué es decir, cosa? la convención efectivamente nace en los 70 aproximadamente, tienes razón, y digamos que es en el año 2000 cuando se promulga la primera Ley General de los Derechos de la Niñez, pero es una ley incompleta. Y es en el 2014 donde se configura una ley completa. ¿Por qué? Porque se construye el sistema que va a garantizar la protección integral de los derechos de la niñez. Y es efectivamente, como bien señalas, Juan Carlos, donde ya estamos hablando de que el niño y la niña son personas, son sujetos de derechos. O sea, estamos apenas a 6 años. Reciente. Sí, por supuesto. Es algo donde en la lógica mexicana, pues imagínense la visión que tenemos todas las personas en torno a la niñez. Pues es esta visión de la que platicábamos hace un momento. Son personas incompletas, no tienen capacidad para pensar el mundo, pues no tienen opinión. No es importante su opinión, es decir... Y no se les debe dar información, que no reciban información. Son personas, por ejemplo, en tema de la sexualidad, pues hay esta negación de que incluso como personas no tienen también una sexualidad, pensando siempre todo en la visión adulta. Es decir, este paradigma de que lo adulto es a lo que hay que aspirar, es lo normal, es lo adecuado, es lo correcto, es lo dominante, entonces es lo que hace que no miremos a la niñez. Pues es que nos enseñan, yo recuerdo de niño, siempre quería ser grande. De niño quería ser grande. Y ahora de grande quiero volver a ser niño, ya no puedo. No, pero a ver, Edith, Juan Carlos, recuerden, ¿a qué jugábamos? Al papá y a la mamá. Claro. Y me voy a ir acercando a la otra ruta, es decir, en esta visión donde el niño y la niña no son sujetos, no son personas, sino son propiedad ¿de quién? De los adultos. ¿Pero de qué adultos estamos hablando? Del patriarca. Es decir, ahí es donde se junta la otra línea que quería yo abordar, es decir, las niñas son pensadas desde que nacen para dar vida, para ser madres, para ser esposas, ¿sí? Entonces, en esta construcción cultural que es histórica, en donde efectivamente data, pues esto de más de 300 siglos, es decir, el feminismo como un movimiento de la época moderna lleva más o menos 300 años, sí. Tenemos experiencias previas donde todavía ya había discusión en torno a estos derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces, el pensamiento de que la niña juega desde que nace, la niña desde que nace tiene ya la muñeca a su lado, el muñeco a su lado, es una construcción de tu ser mujer social y culturalmente que está asociado a esta idea biológica, física, de lo que tú señalabas, Juan Carlos, es decir, la menstruación, la menarca. La primer menarca es el rito en las culturas, no es solo en México, culturalmente estamos hablando que es cuando la mujer, es más, ¿qué se dice? Ya es mujer. Es decir, antes de tener menstruación no eres mujer, eres niña. Y todavía se te permite jugar, se te permite salir a la calle, o sea, tienes cierta permisividad, aunque siempre tu movilidad, tu relación del cuerpo con el otro, con el mundo, está prácticamente sujeto a esta condicionante de tu cuerpo va a ser para otro. ¿Para otro quién? Para tu vida, ¿no? Tu cuerpo, tu vida, como por que supuesto, a las mujeres les enseñan a ser un ser para otros. Sí, claro, tu existencia vital no es tuya, tu existencia vital es el erotismo para el otro y la reproducción de la especie. ¿Qué cosa tan terrible me estás diciendo? Es decir, tu visión clarifica mucho lo que siempre hemos oído hablar del patriarcado, pero ahora, desde tu enfoque de la infancia, nos permite ver la infancia femenina como un adiestramiento a la esclavitud eterna. Por supuesto. Mira, es durísimo cuando tú haces un análisis de qué juegos tiene un niño y una niña y cómo la niña
te empiezan a condicionar a que no te vean otros tus partes íntimas, a que no te vayas a afectar físicamente. O sea, yo como niña cantidad de veces jugué, afortunadamente tuve unos padres con otro pensamiento, pero el tema de la bicicleta tiene que ver con la virginidad. No vayas a perder la virginidad en subirte en la bicicleta. Entonces, la motricidad, que es una necesidad de la niñez, empieza a ser afectada. Y como eso, hay otros ejemplos que podemos hablar más adelante. Sí, por supuesto. La niña bonita, la niña linda, qué bonita hija tienes, es la obediente que parece muñequita, que no se ensució el vestidito, que trae zapatitos de charol y el moño nunca se lo mueve. Nunca se despeina, ¿no? Está totalmente peinada. Y el niño lindo es el travieso, el juguetón, el que va y viene, el que corre, el que ya anda en la bici. Tienes razón, a la mujer se le va afectando la movilidad, que finalmente tiene que ver con su libertad, con su experiencia humana de libertad. Y con el manejo de su cuerpo. Ahorita les puedo platicar, es decir, cómo hay una restricción que hacen papás y mamás por un miedo a que vaya a ser abusada, violada, afectada en su sexualidad. Y más que por ella, por el prestigio familiar. Sí, por supuesto. Trae la herencia familiar entre las piernas y se le vigila. Pero no solo si es violada o abusada, sino aún si ella desea. Ah, bueno, eso es un pecado. Eso es peor. ¿Y qué te parece si nos lo platicas regresando del corte? Porque pues estamos hablando de algo que hemos naturalizado y que es hora de poner sobre la mesa, el matrimonio infantil. Les recordamos que estamos hablando con la maestra Claudia Alonso Pesado sobre el matrimonio infantil. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales. Regresamos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Acaban de escuchar cómo pueden comunicarse con nosotros. Ahora es momento de leer los mensajes de quienes nos escribieron en la emisión pasada. Nos acompañó Mario Arteaga Arana y platicamos con él sobre el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Conversamos del contexto histórico, los cambios que ha habido a partir de que se declara este día y el panorama actual de la conmemoración. Así que en Facebook nos hicieron llegar sus mensajes. Jorge Valdivia Barrientos. Hay que aportar amor, amistad y lucha por la dignidad. Así es, Jorge. Continuemos en lucha por la dignidad y los derechos de la diversidad sexual. Totalmente de acuerdo contigo. Laura Dueñas Uribe. Muy buenas noches, mi programa favorito. Gracias, Laura. Te mandamos un saludo. Y Guadalupe Díaz, Jack Sanner, Yeye Ricky, Santiago Guillén, Ana Laura Barreno Rocha e Irma Chávez muestran interés en el curso que impartirá Juan Carlos este viernes 21 y sábado 22 de mayo vía Zoom sobre la Biblia y la sexualidad. Si no pueden asistir en estas fechas programadas, no se pierdan el programa de la siguiente semana. Y muchas gracias por seguirse comunicando con nosotras y nosotros, porque pues es la forma que tenemos de interactuar. Muchas gracias. Estamos platicando con la maestra Claudia Alonso Pesado sobre esta construcción que se tiene de la infancia en lo histórico, en lo cultural y sobre todo en lo social, pues para poder entender qué es lo que pasa con esta práctica del matrimonio infantil. Ella ya nos dio una definición de qué es lo que significa el que una niña o un niño se una con otra persona, pero en esta segunda parte del programa queremos ya profundizar más sobre los datos que se tienen a nivel mundial, si existen algunas leyes y también si desde cuándo se ha concebido como algo indeseable para nuestra sociedad. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuándo fue la Convención de la Infancia, maestra? En noviembre 20 del 89, de 1989. Es cuando se establece, digamos, la cuestión
que determina que los niños y las niñas son personas igual que los adultos y que son sujetos de derecho, pero además que obliga a los estados y a las familias a garantizar todos los derechos integralmente y su protección integral, que eso es muy, muy importante entenderlo porque en esta plática que traíamos, ¿no? Es decir, antiguamente se protegía en una visión de tutores, ¿no? Es decir, esta idea en donde yo soy el adulto, entonces yo soy el que pienso y decido en tu beneficio. Esta convención te viene a dar una cachetada adulta, y nos dice, espérense, las niñas y los niños tienen derecho a opinar, tienen derecho a participar, tienen derecho a que se les escuche, tienen derecho... Su voluntad cuenta. Por supuesto, su voluntad cuenta. Y además... su interés va a prevalecer por tus ideas, es decir, la patria potestad, y esto me encanta decirlo y qué bueno que tienen amplio auditorio, o sea, los padres, las madres, los tutores, no tienen derecho, la patria potestad no te da derechos sobre los niños, te da obligaciones. El titular de los derechos son los niños y las niñas. Sí. Yo soy una adulta que tengo una obligación en garantizarle y ponerle todos los medios a la niñez, que está bajo mi responsabilidad, para que ejerza sus derechos. Y esa es mi tarea, entonces. Entonces vamos un poquito al matrimonio infantil. Sí, desde esta perspectiva, se hace más complejo, maestra. Ahorita vamos a llegar al nudo que yo veo que teóricamente se nos hace en la cabeza con esto. El matrimonio infantil, aún con la voluntad de la persona menor, ¿es delito? Por supuesto que es delito en México, ya está prohibido. Y bueno, ahorita entro a esto de la voluntad. No hay voluntad en una persona menor de edad. Es importante entender la relación de poder genérica, que quiero, para cerrar un poco también lo que venimos platicando, es decir, el patriarcado ordenó el mundo de tal manera que puso a los hombres por encima de las mujeres en una posición, además, donde el dónde te coloco valorativamente, ocupando el poder, la jerarquía social que construyes alrededor de esa organización de la sociedad, de tal manera que las mujeres, las niñas, las adolescentes, ocupamos un lugar de menor valía en espacios menos cotizados, socialmente hablando, ¿verdad? Prestigiados, y se nos ocupa o nos ubican en el espacio doméstico, en donde además es un espacio naturalmente dado y en donde no tienes ninguna actividad creativa ni cultural, sino es natural. Se te da como a las plantas, se te da como a los animalitos, es algo propio de tu naturaleza. Esta naturalización que se hace, entonces, el hecho de que tengas a la mujer ubicada en ese espacio para la procreación y cuidado de los otros, y suele ser siempre a los hombres y a los integrantes de la familia, hizo que en el caso de las niñas, pues al plantearse la convención que son sujetos de derecho y que tienen que ejercer todos sus derechos, obviamente el matrimonio infantil estaba invalidando el ejercicio de todos estos derechos. A partir del año 2014 que se aprueba la Ley General de los Derechos de las Niñas y la Adolescencia, en México se establece una edad permitida para el matrimonio, que es después de los 18, 17 años y más, ¿no? Cumplidos. De tal manera que hoy tú tienes en el país, todas logramos acompañé en el periodo de construcción del CIPINA en su etapa fundacional, y sí, del 2015 al 2019 logramos que en todos los estados de la República y el Código Civil Federal prohibiera el matrimonio infantil. ¿Por qué se tenía que prohibir? Es decir, la prohibición, sociológicamente una prohibición sucede cuando hay una práctica que se quiere cambiar. Correcto. Vamos tantito a esa realidad. Sí. ¿Existe en México el matrimonio infantil? Sí, por supuesto, todavía subsiste. Es decir, a lo que veníamos platicando, esta naturalización que se tiene de que las mujeres nacemos para
hacer el matrimonio, para ser vivir mamá, en pareja y para ser madres y esposas, es decir, no solo ser madre, sino es ser madre y esposa, porque aquella mujer que es madre y que no necesariamente es por vía biológica, es decir, aquella persona que quiere ser madre fuera del matrimonio es todavía estigmatizada. Es decir, lo normal, lo tradicional, lo cristianamente correcto, pues es en el matrimonio hombre o mujer y con los hijos. Entonces, ¿por qué se prohíbe y por qué se establece la prohibición? Que es un tema muy discutido ante ciertos derechos humanistas, pero yo soy de las que sí estaba de acuerdo con esta prohibición, porque lo que estás mandando es un mensaje culturalmente, es decir, las leyes te norman procesos sociopolíticos y sociojurídicos, de tal manera que el que tú digas está prohibido el matrimonio, estás diciendo, tú adulto no puedes ejercer por ninguna vía ningún derecho sobre una niña ni sobre un niño. Es decir, la estadística no nos muestra que hay mujeres adultas que se casaban con niños. Eso no existía. Es hombres con niñas y con adolescentes. Me acordaste de Solón, de Atenas, que prohíbe dos cosas a las mujeres griegas. Una, tener propiedades a su nombre. Y casarse. Y como los títulos de nobleza eran propiedad, pues fuera reinas, princesas, etc. Y otra, que la mujer queda prohibido que se case después de los 14 y prohíbe a los hombres griegos casarse antes de los 30. Entonces legaliza la pederastia contra las mujeres. Correcto, correcto. Bueno, tú estás describiendo el hecho histórico. Ese hecho histórico, como sociedad colonizada del pensamiento helénico, pues nos llegó todo este atavismo. Es decir, la idea de que las niñas entonces puedan ser una preventa, porque además eres un objeto de ese entorno patriarcal. ¿Y cuál es ese entorno patriarcal? La familia. La familia tiene esa construcción patriarcal. El dueño de los bienes, de la propiedad y de los que son trabajadores, porque recordemos además nuestras sociedades rurales, pues la unidad doméstica de producción requería de personas que pudieran mantener la producción. El proceso de urbanización y de industrialización va modificando la propia configuración de las familias, de tal manera que ya no requieres tampoco tanta fuerza de trabajo y la organización urbana en las familias tiene otra construcción frente a la rural. Por eso el matrimonio infantil prevalece en sociedades altamente todavía rurales o en zonas donde mayoritariamente subsisten estas prácticas culturales en general, donde la idea de que las mujeres son para la producción, la reproducción de la familia y los cuidados, pues es todavía una idea que se mantiene. Y peor aún, es decir, las mujeres en esta cosificación, en esta globalización del modelo neoliberal, donde el objeto del cuerpo tiene un valor muy preciado, y refiero al cuerpo porque es donde se manifiesta y se concretiza el desarrollo del poder patriarcal. Entonces, el objeto del cuerpo de la niña que sirve para dar placer o para trabajar, ¿verdad? Para los trabajos de la familia, de ese patriarca, de ese señor dueño de esa familia. Entonces yo te vendo desde muy pequeña y esto está asociado con esta idea de que la pobreza justifica la venta. Bueno, yo creo que no hay ni práctica tradicional que justifique esto, ni pobreza que justifique esto. ¿Por qué razón? Porque lo que está detrás es el patriarcado. Claro. No es la pobreza. Claro. No es una cultura tradicional. Lo que es tradicional es el patriarcado. Y ese día de la boda se echa la casa por la ventana. No es cuestión de pobreza, sino, bien dices, maestra Claudia Alonso, sí hay pobreza. Sí hay pobreza, Juan Carlos, pero la gente lo justifica diciendo es que pues venden a sus hijas por hambre. No, a ver, no es cierto. Sí. Venden a las hijas por ser mujeres, porque hay una idea de minusvalía, porque hay una idea de que es objeto y porque hay una idea de que ella
va a permitirle al otro, a otra familia, a otro, darle hijos y cuidarlos Por y supuesto. mantener el trabajo. Qué interesante plática con la maestra Claudia Alonso Pesado, Edith. Así es, Juan. Y además, esto es una práctica, pues sí, cultural, patriarcal, y en estas comunidades difícil, hasta la fecha difícil, que se logre erradicar. Y le quiero preguntar a la maestra Claudia, ya nos dijo que sí, por supuesto, en nuestro país existe, ya también está la ley que lo prohíbe, pero entonces, ¿qué pasa con estas comunidades que se rigen por sus usos y costumbres y que aún sigue pasando esto? ¿Hay algo, maestra Claudia, que haga, que se prevenga esa práctica en esas comunidades? ¿Te parece si nos lo cuenta después del corte? Sí, como Así es. Pueden escribirnos a través de la página de Facebook, @SexProVozOficial, o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. México cuenta con 2 reformas importantes en materia de infancia y adolescencia que prohíben el matrimonio infantil. Sin embargo, en algunas regiones del país, estas no se respetan debido a que hay comunidades que se rigen por usos y costumbres. Desde el año 2019, México incluyó 2 reformas a su Código Civil y en la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En estas reformas quedó establecido en todo el país la prohibición legal del matrimonio infantil, al haber fijado en las 32 entidades federativas los 18 años como edad mínima para casarse. Pese a ello, en el estado de Guerrero aún existe la práctica de vender a las niñas en comunidades indígenas para matrimonio, y ni el gobierno federal ni el de Guerrero han podido hacer nada. Es en la montaña de Guerrero, la región más pobre del estado, donde se vende a las mujeres y se les somete a matrimonios forzados. Ahí, las niñas tienen precio y se pagan desde 40,000 hasta 200,000 pesos, o incluso con ganado o cerveza, por una práctica de usos y costumbres de las comunidades. De hecho, se estima que 300,000 niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero. Lamentablemente, estas prácticas no solo ocurren en Guerrero. El matrimonio obligado de niñas es una realidad en otras zonas indígenas como en Oaxaca y Chiapas. Del artículo "Exigen acciones por venta de niñas en Guerrero" en el sitio web del periódico Reforma. Todavía en nuestro país, estimada maestra Claudia Alonso Pesado, a pesar de la prohibición, sigue la práctica por usos y costumbres. Pues sí, y yo sí quiero enfatizar lo que hace un rato comentábamos antes del corte, es decir, el uso y costumbre más antiguo es el patriarcado y nos atraviesa a la sociedad mestiza y a las sociedades de comunidades indígenas. No es solo, no es exclusivo de las comunidades indígenas. No, claro, a mí me parece muchas veces que somos muy injustos al achacarle a las comunidades indígenas. Recuerdo mucho a la comandante Ramona en su aparición en la Cámara de Diputados en la revuelta zapatista en el 94, que dicen que en nuestras comunidades hay machismo, entre sus familias, ¿no? Dicen que en nuestras comunidades destruimos la naturaleza, en sus ciudades, ¿no? Y así empieza a decir, o sea, somos iguales, solo que las sociedades urbanas hemos evolucionado a partir desde la educación, la tecnología o muchas otras cosas, a la ideología de los derechos humanos, que nos convence más que la ideología católica antigua, que había seres humanos inferiores y otros que no. Y entre estos los niños y las niñas, y donde también me queda la duda, ¿qué pasó con la figura del tutor? Bueno, a ver, quisiera terminar antes de contestarte esta Adelante. segunda pregunta, Juan Carlos.
Sí, es decir, esta idea de que el patriarcado, bueno, nos atraviesa a toda la sociedad. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Todavía hoy, aun cuando en el 2019 logramos la última reforma en el Código Civil Federal, pero todavía estaba Baja California, que fue uno de los últimos estados en reformar su código local para prohibir el matrimonio en menores de 18 años. Hoy por hoy, en la estadística de INEGI de nupcialidad, en el año 2019 todavía se registra, por ejemplo, que Sonora tiene 19 matrimonios, Chihuahua 16, Durango 11, San Luis Potosí 7, Querétaro 3. No son estados donde se caracterice por su etnicidad, es lo que quiero resaltar. Es decir, son los estados donde tienes más matrimonios, aun cuando ya existe la prohibición expresa de esto. Entonces, estas entidades... ¿Cómo se concilia esto con la ley? No, bueno, es inexplicable. Es decir, esos jueces que están casando se tendrían que estar revisando esos casos para impugnarlos y para estar incumpliendo una norma, ¿no? O sea, lo que quiero es, estos atavismos atraviesan incluso a jueces de registros civiles en donde están casando. Ahora, el otro tema es cuántos, les decía yo, disminuye el matrimonio, pero las uniones crecen. En las zonas indígenas, ya para enfocarme en la zona, este caso de los matrimonios forzados, la unión es muy común en nuestra sociedad rural y en nuestra sociedad mexicana. Es decir, son católicos, pero no tan muchos. Es decir, se da la posibilidad de poderse unir sin que necesariamente prive el matrimonio civil o el matrimonio religioso, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, el que en nuestras niñas sean vendidas en estas zonas indígenas sí tiene que ver mucho con el cómo se construye la organización social, cómo el reparto de jerarquías y de poderes en ese microespacio está altamente asociado al ejercicio del poder público, donde todavía el hombre es el que tiene prevalecencia versus frente a las mujeres. Me recordaste un estudio que hizo la doctora Susan Pick para sacar el libro Planeando tu Vida. Yo participé con ella y a mí me tocaba entrevistar en entrevista personal a chicas que tuvieron un segundo embarazo de los 12 a los 19 años. Y la pregunta era, pues un poco, ¿por qué? ¿Qué te llevó si ya sabías que...? Bla, bla, bla. Y me recuerdo dos respuestas especialmente. Una, si de grande voy a tener que llegar a ser mamá, ¿por qué esperar? Segunda, afirmación que me impactó, es que cuando estoy embarazada, no me gritan en mi casa, no me pega mi novio, me respetan en el camión. Sí, estás tocando dos elementos. La maternidad te da un estatus social. Claro. La maternidad te da es decir, en esta sociedad en donde la niñez es minusvaluada y donde la adolescencia no ha tenido un lugar, en donde la juventud no tiene un proyecto de vida. O sea, sí tiene que ver la condición de pobreza de estas zonas rurales. El proyecto de vida de estas mujeres es casarse, es ser madre. No tiene otra perspectiva, porque no hay otras condiciones localmente hablando donde proyecten su vida. Y esta idea de salirse del pueblo lo ven muy distante, muy lejano, muy difícil. Y las madres y los padres condicionan su vida material con la venta de las hijas. Es decir, es una práctica que está representada simbólicamente en la representación social, en la representación económica y en la representación política de ese pueblo. De tal manera que, ¿por qué en otras zonas de la sociedad mexicana se sigue expresando bajo otras modalidades? Ya no te venden, pero si tú te embarazaste o tú tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio y yo, mamá, te vi, te casas porque te casas. Porque, y es una forma de vender también a la hija. Sí, de forzarla a una vida. Es una forma de forzar una vida. Es decir, con alguien que a lo mejor no quiere para casarse. Así es. Entonces, tiene expresiones diferentes. Digo, maestra, ¿qué pasa a nivel mundial? Porque me quedaba pensando...
No es lo mismo el matrimonio infantil entre una persona de 17 y de 16 años que un chavito de lo que mencionaba ahorita la cápsula de 13 años. O incluso vi un programa que en Afganistán se casaban señores con niñas de 7 años. Sí, bueno, esta práctica, es decir, hoy en el mundo, UNICEF nos está diciendo, todavía el 21% de mujeres adolescentes se casan, ¿no? Y además, antes de los 18 años, es decir, estás hablando, son alrededor de 650 millones de mujeres y niñas que han registrado que se casaron antes de los 18 años. O sea, no es una cosa a la que no hay que poner atención. Es un tema central porque ahí nos está diciendo cómo la reproducción sistémica del patriarcado sigue estructurándose y cómo el control de la vida de la mujer, de su sexualidad, de su reproducción, es la vía para tenerlas todavía controladas. Me recuerdas al querido Nelson Minello, que él habla a favor del derecho de la adolescencia a casarse en la adolescencia, a tener hijos en la adolescencia. Y entonces, como tú dices, hay un conflicto entre derechohumanistas, ¿no? Y digamos una visión más feminista diciendo, a ver, no, espérame, no existe el al revés, mujeres que se casen con chavitos niños, no existe. Entonces, es una expresión del machismo. No es un derecho de las chavitas. No, pero además yo sí quiero llevarlo para el auditorio que nos escucha, es decir, una persona en el siglo XXI, no estamos hablando del siglo XV, ni del XIV, ni del XIII, estamos en el siglo XXI donde nuestra sociedad ofrece a las personas un cúmulo de conocimientos, de tecnología. Es decir, una niña, como el nombre del programa de ustedes, no puede ser madre. Una niña tiene que explorar sus relaciones interpersonales, sus juegos, su recreación, que su conocimiento crezca, que aprenda, que entienda dónde vive, a dónde va, para que se construya también como sujeto social, para que su participación en su sociedad, en su entorno, tenga un impacto y transforme su realidad y la de las mujeres y niños de su comunidad. Y eso no lo vas a lograr si eres mamá a los 12, 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Porque inmediatamente te vas a ubicar en el cuidado y bajo la relación de poder que suele haber. Es decir, la relación de poder la vivimos incluso mujeres de 50 años con parejas de 52 años. O sea, no es un tema nada más de distancia de edad. La relación de poder es estructural. Claro. La relación jerárquica y de dominación de un hombre hacia una mujer está incluso en edades de pares, porque hay una relación de posición estructural diferente y de valoración diferente. Esto, en tanto menos empoderada esté una mujer, pues más relación de poder va a haber, y entre más macho sea un hombre, más relación de poder va a haber. Entonces, una niña está en construcción de su identidad, en construcción de su autonomía, de su libertad, de su persona. Cuando se une en amorío o en una relación afectiva, los estudios de género también nos han enseñado cómo el amor romántico está asociado a una dependencia vital, a lo primero que hablábamos, es decir, las mujeres existimos si te aman, si te reconocen, si te quieren. Por eso esta prueba de amor que tanto le pide el hombre a la adolescente y un hombre de la edad, un chavo, la violencia en el noviazgo está asociada a esta relación de poder. Por eso no podemos suponer que es normal una relación o una unión entre pares. Si no hay un trabajo de género con ellos dos, con ella y con él, las relaciones incluso entre pares son relaciones que van a entrar al círculo de la violencia. La estadística nos enseña eso. Reproducen la estructura patriarcal, aunque tengan la misma edad. Aunque tengan la misma edad. Y la violencia en pareja es la que hoy por hoy tenemos en mayoría estadísticamente hablando. Maestra Claudia, y aquí en México, ¿se han planteado algunas perspectivas de solución para el matrimonio infantil o ya hay algunas campañas educativas que se estén dando en estas zonas indígenas donde todavía se practica el matrimonio infantil?
Pues mira, entiendo yo que hoy por hoy, digo, yo estoy fuera del sector público desde el 2019, pero desde el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente, porque está muy asociado el embarazo y el matrimonio, o la unión, para quitar el tema del matrimonio, la unión. Sí, por supuesto que se está trabajando, pero falta la pertinencia cultural. Es decir, no hemos construido política pública que desestructure, que haga que en esa sociedad, desde sus propias construcciones culturales, es decir, el cómo razona un hombre indígena en la zona, en los altos, ¿no?, de Guerrero, pues no equivale a la visión machista que pueda tener Juan Carlos respecto a la relación con un hombre o con una mujer. Entonces, las campañas que se han generado, los programas que se han desarrollado, suelen estar más pensados en la lógica mestiza. Y cuando nos vamos a la lógica cultural o es traducciones, pero no es construcción desde y con la cultura de ellos para que se cuestionen las propias mujeres su condición de dependencia, su condición de subordinación y de opresión, y que los hombres empiecen a cuestionarse esa relación también de poder. Tocó el fondo y la raíz, y a esto se le dice en latín radical, radice, raíz. Muchas gracias, maestra. Necesitábamos hablar del tema, que nuestro auditorio se vaya sensibilizando, y nos ha dado una visión muy amena, además de muy inteligente, muy ilustrada sobre el tema. Y terminamos este programa, Juan Carlos. Muy certero tu comentario y también la participación de la maestra Claudia Alonso Pesado. Recuerden que a partir de mañana estará disponible este programa en nuestra página de Facebook para que lo descarguen y lo compartan también ustedes. Nos escuchamos la próxima semana a las 20:30 horas. Agradecemos nuevamente a la maestra Claudia Alonso Pesado. No hay de qué. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas. Nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.